28 de octubre. No sé muy bien cómo empezar a escribir esto. Normalmente uso este diario para ordenar mis ideas, para quejarme del trabajo o para analizar alguna película que me ha dejado pensando. Pero esto es diferente. Lo que pasó anoche con Mateus no encaja en ninguna de mis categorías habituales. Siento como si tuviera a un colibrí atrapado en el pecho y no sé si está a punto de tener un ataque al corazón o de echar a volar. Empecemos por el principio, supongo. La cabaña. La idea de venir aquí fue mía, tengo que admitirlo. Hacía casi 2 años que no veía a Mateus. Después de que rompiera con David, se encerró mucho en sí mismo. Nos mandábamos algún mensaje de vez en cuando, un meme, un ¿cómo vas? Pero habíamos perdido esa conexión que teníamos desde la universidad, esa en la que podíamos pasarnos horas hablando de cualquier tontería o del sentido de la vida con la misma intensidad. Lo echaba de menos, no solo al amigo, sino a la persona que yo era cuando estaba con él, un poco más valiente, un poco más divertido. Así que hace un mes lo llamé, le dije, tengo unos días libres. Conozco una cabaña perdida en la montaña, sin cobertura, sin distracciones, solo leña, comida y aire puro. ¿Te vienes? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Pensé que me iba a decir que no, que era una locura, pero al final soltó un suspiro y dijo, vale, lo necesito. Y eso fue todo. Llegamos ayer por la tarde. La cabaña es exactamente como la recordaba de aquella vez que vine con mis padres hace una década, pequeña, de madera oscura, que cruje con cada peso, con una chimenea de piedra que parece el corazón de la casa, huele a pino, a tierra húmeda y a humo viejo. Es un olor que te limpia por dentro. Mientras deshacíamos las mochilas, la conversación era un poco forzada. Hablábamos del tiempo, del tráfico para salir de la ciudad, de cosas sin importancia. Era como si estuviéramos probando el terreno. Dos extraños que antes se conocían de memoria. Vi a Mateus más delgado, con unas sombras bajo los ojos que no recordaba, pero su sonrisa cuando finalmente apareció al ver el desastre que estaba haciendo yo intentando encender la chimenea, seguía siendo la misma. Esa sonrisa que se abre paso en su cara como si el sol saliera de repente entre las nubes. Anda, quita de ahí, novato, me dijo, y con un par de movimientos expertos consiguió que las llamas prendieran y empezaran a bailar. Pasamos el resto de la tarde explorando los alrededores. El otoño había pintado el bosque con todos los tonos de ocre, naranja y rojo que uno pueda imaginar. El aire era frío y afilado, te llenaba los pulmones y te hacía sentir vivo. Caminamos en silencio la mayor parte del tiempo, pero era un silencio cómodo, de esos que no necesitan ser llenados. De vez en cuando él señalaba a un pájaro o yo le advertía de una raíz traicionera en el camino. Poco a poco, con cada paso que dábamos sobre las hojas secas, sentía cómo la tensión entre nosotros se iba disolviendo, como el azúcar en el café. Volvimos a la cabaña cuando el sol empezó a esconderse detrás de las montañas,
tiñendo el cielo de un rosa violáceo increíble. La temperatura había caído en picado. Dentro, el fuego de la chimenea era nuestro único aliado contra el frío que se colaba por las rendijas de las ventanas. Preparamos una cena sencilla, pasta con pesto y una botella de vino que habíamos traído. Y entonces, con el calor del fuego en la cara y el del vino en el estómago, empezamos a hablar. De verdad, Mateus me contó lo duro que había sido el último año, no solo por la ruptura, sino por la sensación de haberse perdido a sí mismo en esa relación. Llegó un punto, me dijo mirando las llamas, en el que ya no sabía qué cosas me gustaban a mí y cuáles me gustaban porque le gustaban a David. Me convertí en un eco, ¿sabes? Asentí porque lo sabía perfectamente. Yo también me había sentido así alguna vez. Le hablé de mi trabajo, de la monotonía, de esa sensación de que los días pasan sin que nada realmente importante ocurra. Le conté que a veces me sentía terriblemente solo, aunque estuviera rodeado de gente, y fue increíble, porque mientras las palabras salían de mi boca, sentía que él no me juzgaba, solo escuchaba, y en sus ojos veía un reflejo de mis propios miedos. Hacía años que no me sentía tan conectado con alguien. Era como si esa cabaña, aislada del mundo, nos hubiera dado permiso para quitarnos las armaduras que llevamos puestas en la ciudad. Éramos solo él y yo, dos hombres acercándose a los 40, con unas cuantas cicatrices y un montón de dudas, pero juntos. Recogimos los platos y nos quedamos un rato más sentados en la alfombra frente al fuego, terminando el vino. La conversación se volvió más ligera. Empezamos a recordar anécdotas de la universidad, a reírnos de los cortes de pelo que llevábamos, de nuestros desastres amorosos de entonces. Verlo reír a carcajadas con la cara iluminada por el fuego fue como un regalo. Sentí un calor en el pecho que no tenía nada que ver con el vino ni con la chimenea. Era algo más antiguo, algo que había estado ahí, dormido, durante mucho tiempo, cuando las brasas de la chimenea empezaron a apagarse. El frío se hizo mucho más intenso. Podíamos ver nuestro propio aliento dentro de la cabaña. Bueno, creo que es hora de meterse en la tienda de campaña polar, bromeé, señalando los sacos de dormir que habíamos extendido en el suelo, cada uno a un lado de la chimenea. Ni que lo digas, respondió Mateus, tiritando mientras se ponía de pie. Buenas noches, Leo. Gracias por esto. Gracias a ti por venir, le dije. Y lo decía en serio. Me metí en mi saco de dormir con varias capas de ropa puestas. La tela estaba helada. Me acurruqué, intentando generar algo de calor, pero el frío era penetrante, de esos que se te meten en los huesos. Afuera, el viento empezó a soplar con fuerza, silbando contra los cristales. Me sentía como un explorador en una expedición ártica. Escuchaba a Mateus al otro lado, moviéndose sin parar en su saco, suspirando. Ninguno de los dos conseguía dormir. Pasó una hora, o quizás dos. El tiempo se estira, una forma extraña en la oscuridad. Yo temblaba de forma incontrolable. Mis dientes castañeteaban. Pensé de forma un poco dramática
que así debía de ser morir congelado. La última brasa de la chimenea se extinguió y la oscuridad se volvió total. El frío era ahora el único protagonista, y entonces lo oí, el sonido de una cremallera abriéndose lentamente. Me quedé quieto, aguantando la respiración. ¿Qué estaba haciendo? Escuché el susurro de la tela del saco al moverse, unos pasos sigilosos, casi imperceptibles, sobre el suelo de madera. Y luego, silencio. Un silencio tan denso que podía oír los latidos de mi propio corazón, desbocados. Mi mente empezó a dar vueltas. ¿Se iba a poner más ropa? ¿Iba a intentar reavivar el fuego? Entonces sentí una presencia a mi lado y el sonido de la cremallera de mi saco de dormir se abrió despacio, con un cuidado infinito. Un escalofrío me recorrió la espalda y esta vez no era solo por el frío. Contuve el aliento y entonces sentí cómo se deslizaba dentro, a mi lado. Mi primera reacción fue de puro shock. Mi cuerpo se tensó, como una cuerda de guitarra. El espacio era mínimo, diseñado para una sola persona, pero lo que me dejó sin aire fue el contacto. Su piel estaba helada, pero era piel, piel desnuda contra mi ropa. Entró en mi saco de dormir completamente desnudo. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar la información. Estaba temblando, igual que yo. Su cuerpo se pegó a mi espalda, buscando calor, buscando refugio. Podía sentir cada músculo, el contorno de sus rodillas, el vello de su pecho rozando mi camiseta. Me rodeó con sus brazos tímidamente, como pidiendo permiso sin palabras. Su aliento cálido chocó contra mi nuca. No dijimos nada. ¿Qué se puede decir en un momento así? Cualquier palabra habría roto el hechizo. El mundo se había reducido a ese pequeño espacio, a la oscuridad, al sonido de dos respiraciones y al frío que nos había obligado a buscar el último refugio posible. El uno en el otro. Al principio, solo sentía el frío de su piel, pero poco a poco, muy lentamente, nuestros cuerpos empezaron a compartir el poco calor que nos quedaba. Era una reacción química, física, pura supervivencia, pero era mucho más que eso. Tenerlo así tan vulnerable, tan cerca, despertó algo en mí que llevaba años anestesiado. Dejé de temblar. Mi cuerpo instintivamente se relajó y se amoldó al suyo. Era como si dos piezas de un puzzle, olvidadas en una caja durante mucho tiempo, de repente hubieran encontrado su lugar. Encajaban a la perfección. No había nada sexual en ello, o quizás sí, pero no de una forma evidente. Era una intimidad más profunda, más primitiva, la intimidad de dos seres humanos, compartiendo calor para no morir de frío, la confianza absoluta de mostrarse desnudo, literalmente, ante otro. Apoyé mi cabeza un poco más sobre la almohada improvisada y sentí como él hacía lo mismo, acomodándose. Su respiración se fue calmando, haciéndose más profunda, y la mía también. El colibrí de mi pecho dejó de agitarse y se quedó quieto, en calma. No sé en qué momento me quedé dormido. Solo sé que
Por primera vez en mucho tiempo no me sentí solo. Me dormí con la certeza de que, pasara lo que pasara cuando saliera el sol, esa noche, en esa cabaña helada, algo había cambiado para siempre. Y mientras me hundía en el sueño, con el peso y el calor de Mateus anclándome a la realidad, solo podía pensar en una cosa: por favor, que no amanezca nunca, o que si amanece, él siga aquí. 29 de octubre. He despertado esta mañana de una forma que no recordaba haber experimentado nunca. No fue por el sol, ni por el frío, ni por ningún ruido. Fue por una sensación de plenitud, de calor. Me desperté porque una parte de mi cerebro, todavía medio dormida, se dio cuenta de que no estaba solo, y en lugar de alarmarse se sintió en paz. Abrí los ojos muy despacio. La primera luz del alba se filtraba por la ventana, tiñendo el interior de la cabaña de un gris azulado y suave. Todo estaba en silencio, excepto por el sonido de una respiración tranquila y profunda justo en mi oído. Mateus seguía ahí. No había sido un sueño. Seguía abrazado a mi espalda, un brazo rodeando mi pecho y una de sus piernas entrelazada con las mías. El saco de dormir, que la noche anterior me parecía una cárcel helada, se había convertido en el lugar más seguro del mundo. Desprendíamos un calor compartido, denso y reconfortante. Podía sentir el latido lento y constante de su corazón contra mi espalda. Me quedé absolutamente quieto, temiendo que el más mínimo movimiento pudiera romper el hechizo. Quería memorizar esa sensación, su peso, su calor, su olor, una mezcla de su jabón y el aroma a humo de la chimenea que se le había impregnado en la piel. ¿Cuánto tiempo me quedé así? No lo sé. 5 minutos, quizás media hora. Fueron de esos momentos en los que el tiempo deja de tener sentido. Solo existía el presente, y en ese presente, el hombre del que llevo enamorado en secreto desde hace más de 15 años, dormía a mi lado como si llevara haciéndolo toda la vida. Claro, el pánico no tardó en aparecer. Mi mente, que nunca descansa, empezó a trabajar a toda velocidad. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasará cuando se despierte? ¿Se arrepentirá? ¿Hará como si nada hubiera pasado, achacándolo todo al frío? La idea de que se levantara, se vistiera y me dijera: un tío, qué frío pasamos anoche, ¿eh? Con una sonrisa forzada, me provocó un nudo en el estómago. Sería 1000 veces peor que seguir guardándome mis sentimientos para siempre, porque ahora ya había probado cómo era tenerlo cerca. Volver atrás sería imposible. Justo cuando mi ansiedad estaba a punto de desbordarse, sentí cómo su respiración cambiaba. Se movió ligeramente y el brazo que me rodeaba me apretó un poco más fuerte, como un acto reflejo en sueños. Luego suspiró, un suspiro largo y profundo, y supe que se estaba despertando. El colibrí volvió a mi pecho, esta vez aleteando con una fuerza brutal. Me di la vuelta con una lentitud exasperante, como si fuera un artificiero desactivando una bomba. Él abrió los ojos al mismo tiempo y nos quedamos así mirándonos, a centímetros de distancia.
Su cara, a la luz del amanecer, parecía más joven. Tenía el pelo revuelto y una marca de la tela del saco en la mejilla. Sus ojos, normalmente tan vivos y llenos de movimiento, estaban tranquilos, pero también llenos de preguntas. Vi sorpresa, vi incertidumbre, pero no vi arrepentimiento. Y eso me dio una pequeña brizna de esperanza a la que aferrarme. Ninguno de los dos sonrió, solo nos miramos. Fue la conversación sin palabras más intensa que he tenido en mi vida. En su mirada intenté descifrar qué significaba todo esto, y supongo que él buscaba lo mismo en la mía. Finalmente, él rompió el silencio. Su voz sonó ronca, baja. Buenos días. Buenos días. Conseguises din temnam conseguí responder con la garganta seca. Se quedó un segundo más mirándome y luego sus ojos bajaron un instante hacia mis labios. Mi corazón dio un vuelco. Una sonrisa casi imperceptible, tímida, asomó en la comisura de su boca. He dormido mejor que en los últimos 2 años, dijo, y con esa simple frase todo el miedo se desvaneció. No era una broma sobre el frío, era una confesión. Yo también, respondí, y sonreí, una sonrisa de verdad, de esas que nacen en el estómago y te iluminan la cara sin que puedas evitarlo. Salir del saco de dormir fue la maniobra más torpe y extrañamente tierna que he vivido. Nos movimos con una conciencia extrema del cuerpo del otro, intentando darnos espacio donde no lo había, rozándonos sin querer y queriendo un poco, ¿para qué engañarnos? Cuando por fin salimos al aire helado de la cabaña, el frío nos golpeó de nuevo, recordándonos por qué habíamos acabado así. Mientras nos vestíamos, dándonos la espalda como 2 adolescentes vergonzosos, el silencio volvió a instalarse, pero esta vez era diferente. Estaba cargado de electricidad, de posibilidades. Cada gesto cotidiano parecía nuevo. Poner a calentar agua para el café, avivar las cenizas de la chimenea para encender un nuevo fuego. Todo lo hacíamos con una especie de coreografía no ensayada, conscientes el uno del otro en todo momento. Nos sentamos con nuestras tazas humeantes en la misma alfombra de anoche. El fuego empezaba a crepitar de nuevo, pero el calor que me importaba era el que sentía cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Bebimos en silencio los primeros sorbos. Yo buscaba desesperadamente las palabras adecuadas para empezar la conversación que ambos sabíamos que teníamos que tener. Pero, como siempre, Mateus se me adelantó, dejó su taza en el suelo y me miró fijamente. Leo empezó, y su tono serio hizo que mi estómago diera un vuelco. Sobre anoche, no tienes que decir nada, de verdad. Me apresuré a interrumpir, el pánico volviendo hasta asomar. Hacía un frío terrible, es normal que... No, me cortó él, con suavidad, pero con firmeza. No fue solo por el frío, y creo que lo sabes. Me quedé callado. Tenía razón, lo sabía, pero oírselo decir era otra cosa, era hacerlo real. Continuó, escogiendo las palabras con cuidado.
Cuando me metí en tu saco estaba muerto de frío, sí. Era mi única excusa, mi coartada perfecta. Pero la verdad es que llevaba toda la noche pensando en hacerlo, y no precisamente para calentarme. Llevaba... Suspiró y desvió la mirada hacia el fuego por un segundo. Llevaba mucho tiempo queriendo estar así de cerca de ti, Leo. Años, probablemente. Pero nunca me atreví. Y después de lo de David, pensé que ya no tenía derecho, o que había perdido mi oportunidad. Yo no podía respirar. Sentía como si todo el aire de la cabaña se hubiera concentrado en mis pulmones. ¿Años? Pensaba que era el único. Susurré, y la voz apenas me salió. Sus ojos volvieron a encontrarse con los míos, y esta vez estaban brillantes. ¿El único qué? El único idiota que lleva media vida sintiendo algo más por su mejor amigo y que nunca se ha atrevido a decir nada por miedo a estropearlo todo. Una lágrima solitaria se deslizó por la mejilla de Mateus. No fue un llanto, fue solo una lágrima, una gota de todos esos años de silencio y de dudas, que por fin encontraba una salida. Se la secó rápidamente con el dorso de la mano. «No eres un idiota», dijo con la voz un poco rota. «O bueno, si lo eres, entonces somos dos». Y entonces empezamos a hablar. Y fue como abrir una presa. Salió todo. Le conté de la primera vez que me di cuenta de que sentía algo por él. En el último año de universidad, cuando me cuidó durante una gripe terrible y se quedó a dormir en el sofá de mi habitación por si necesitaba algo. Le hablé de los celos que sentí con cada una de sus novias y luego con David. Celos que disfrazaba de preocupación de amigo. Le confesé que la verdadera razón de invitarle a esta cabaña no era solo para que se animara, sino porque no soportaba la idea de seguir perdiéndolo, de que la distancia se hiciera insalvable. Él también se abrió en canal. Me habló de su relación con David, de cómo se había sentido anulado, pero también de su propia culpa por haberlo permitido. Me confesó que a menudo, cuando estaba con él, se preguntaba qué estaría haciendo yo, qué pensaría yo de ciertas cosas. Eras como mi brújula moral o mi ancla a la realidad, me dijo. Cuando sentía que me estaba perdiendo, pensaba en ti y en nuestra amistad, y eso me ayudaba a no hundirme del todo. Pero también me sentía culpable, porque no era justo para David que mi mejor amigo ocupara un espacio tan grande en mi cabeza y en mi corazón. Fue una conversación sin filtros, dolorosamente honesta. Nos desnudamos el alma de una forma mucho más profunda que la noche anterior. Hablamos de nuestros miedos, el miedo a la soledad, el miedo a volver a equivocarnos, el miedo a la edad y a sentir que el tiempo se nos escapa, y sobre todo, el miedo que ambos compartíamos, el de arruinar la amistad más importante de nuestras vidas. No quiero que esto sea una locura de una noche en una cabaña, Leo, me dijo en un momento, con la voz cargada de seriedad. Si vamos a hacer esto, si vamos a intentarlo, quiero que sea de verdad, despacio, con cuidado, porque tú eres demasiado importante para mí como para cagarla. Y esas palabras fueron el mejor te quiero que me han dicho jamás.
porque no hablaban de un arrebato de pasión, sino de un deseo de construir algo sólido, de cuidarme, de cuidarnos. Es lo único que quiero, le respondí, y mi voz no flaqueó. Después de esa conversación, el aire de la cabaña cambió por completo. La tensión se había convertido en una corriente de ternura que lo llenaba todo. Salimos a caminar de nuevo, pero esta vez fue diferente. A mitad de camino, en un claro del bosque desde donde se veían los picos nevados, Mateus se detuvo y, sin decir nada, me cogió de la mano. Sus dedos se entrelazaron con los míos. Su mano estaba fría, pero la mía estaba cálida. Se sentía tan natural, tan correcto, que me pregunté cómo habíamos podido vivir tanto tiempo sin ese simple contacto. Pasamos el resto del día así, en una burbuja de paz. Hicimos la comida juntos, bromeando y chocando el uno con el otro en la diminuta cocina. Leímos sentados en la alfombra, yo con mi cabeza apoyada en su regazo, mientras él me acariciaba el pelo distraídamente. No necesitamos decir mucho más. Ya nos lo habíamos dicho todo con la mirada y con las palabras aquella mañana. Ahora es de noche otra vez. El fuego vuelve a crepitar. Mateus está fuera, en el porche, mirando las estrellas. Yo le he dicho que venía a escribir un poco en mi diario. No sé qué pasará cuando volvamos a la ciudad, a la vida real, a los problemas y a las rutinas. El miedo sigue ahí, agazapado en un rincón. Pero esta noche no le voy a hacer caso. Esta noche, cuando nos metamos a dormir, solo habrá un saco de dormir en el suelo. Y por primera vez, no será por el frío, será por elección. El colibrí sigue en mi pecho, pero ya no está asustado. Está construyendo un nido. 30 de octubre. Hay un silencio especial en el coche cuando vuelves de un viaje que te ha cambiado. No es un silencio incómodo, ni tampoco uno lleno de paz. Es un silencio denso, cargado de todo lo que no se dice, porque se siente demasiado grande para las palabras. Ese fue el silencio que nos acompañó a Mateus y a mí durante la mayor parte del camino de vuelta a la ciudad. La última mañana en la cabaña fue agridulce. Despertamos de nuevo juntos, en nuestro nido de un solo saco de dormir. La torpeza de la primera mañana había sido reemplazada por una ternura fácil, casi instintiva. Le di los buenos días con un beso en el hombro y él me respondió con un gruñido somnoliento, apretándome más contra él. Hicimos el café, recogimos nuestras cosas, barrimos el suelo. Cada gesto era una pequeña despedida de la burbuja mágica que nos había protegido. Al cerrar la puerta de la cabaña, sentí una punzada de tristeza. Era como cerrar un libro maravilloso, sin saber si la secuela estaría a la altura. En el coche, la música sonaba a un volumen bajo. De vez en cuando, sentía la mirada de Mateus sobre mí, y cuando me giraba, me sonreía. Yo le devolvía la sonrisa y volvía a mirar la carretera, con el corazón latiendo un poco más fuerte. Su mano descansaba sobre la palanca de cambios, y yo tenía unas ganas locas de cogerla, pero no me atrevía. El coche, nuestro primer espacio de transición entre la montaña y el asfalto, ya se sentía diferente. Era el mundo real, llamando a la puerta.
A medida que nos acercábamos a la ciudad, el paisaje de árboles y montañas fue reemplazado por naves industriales, carteles publicitarios y el enjambre de otros coches. Y entonces ocurrió. A unos 20 kilómetros de casa, mi móvil, que había estado muerto durante 3 días, resucitó con un pitido, y luego otro, y otro más, una cascada de notificaciones, mensajes de mi madre, correos del trabajo, recordatorios del calendario. Vi que el móvil de Mateus también se iluminaba. La realidad acababa de derribar la puerta sin miramientos. La burbuja se había roto. El resto del trayecto lo pasamos respondiendo mensajes urgentes. La conversación se volvió práctica. ¿Te dejo en tu casa o pasas por la mía a recoger tus cosas? Mejor déjame en la mía, tengo que hacer la compra y poner lavadoras. Cosas normales, terriblemente normales. El momento de la despedida fue el más raro de todos. Paró el coche frente a mi portal. Por primera vez en 3 días no sabía qué hacer. Le daba un abrazo, un beso, solo un hasta luego. El espacio cerrado del coche de repente se sentía enorme y lleno de dudas. Él debió de sentir lo mismo. Se giró en su asiento y me miró. Bueno, ya hemos llegado, dijo, como si yo no me hubiera dado cuenta. Sí, respondí. Silencio. Leo, dijo al final, y su voz sonó seria. No dejes que esto, señaló con un gesto a la calle, al ruido, a los edificios, cámbielo de allí. Y su mirada se perdió un segundo, como si viera la montaña a través del parabrisas. No lo haré, le prometí, más a mí mismo que a él. Se inclinó hacia mí y me dio un beso. No fue un beso apasionado como los que uno ve en las películas. Fue un beso corto, suave, casi tímido, en los labios. Un beso que decía, esto es real, seguimos siendo nosotros. Fue suficiente. Hablamos luego, me dijo. Hablamos luego. Repetí. Salí del coche, cogí mi mochila y entré en el portal sin mirar atrás. Pero escuché el sonido de su coche esperando hasta que oí el clic de la puerta de mi casa al cerrarse. Mi apartamento me recibió con un olor a cerrado y una pila de correo en el felpudo. Dejé la mochila en el suelo y me quedé de pie en medio del salón. Todo estaba exactamente como lo había dejado, pero yo no era el mismo que se había ido. Se sentía extrañamente vacío, demasiado silencioso. Me di cuenta, con una claridad que dolió, de que me había acostumbrado al sonido de su respiración mientras dormía. 5 de noviembre. Ha pasado una semana, una de las semanas más largas y extrañas de mi vida. Ha sido una prueba constante, un ejercicio de equilibrio entre la esperanza y el pánico. Mateus y yo hemos hablado todos los días, mensajes de buenos días, llamadas por la noche para contarnos qué tal el trabajo. Las conversaciones son fáciles, fluidas, pero siempre noto una pequeña contención en ambos, como si tuviéramos miedo de presionar demasiado, de asustar al otro. Nos vimos el martes. Fue nuestra primera cita oficial en la ciudad. Él propuso ir a cenar a un italiano pequeño que nos gusta a los dos. Estuve media hora delante del armario,
sin saber qué ponerme, como un quinceañero. Me sentía ridículo y extrañamente feliz. Cuando llegué al restaurante, él ya estaba en una mesa mirando el móvil. Al levantar la vista y verme, su cara se iluminó con esa sonrisa que me desarma. Y por un momento, todo el nerviosismo desapareció. Era él, mi Mateus. La cena fue bien. Hablamos de nuestros trabajos, de amigos, de las mismas cosas de las que hablábamos antes, pero ahora todo tenía un matiz diferente. Cuando su rodilla rozó la mía por debajo de la mesa, ambos nos quedamos quietos, y el contacto que antes habría sido casual, ahora era una descarga eléctrica. Nos reímos, pero los dos sabíamos que no era solo una anécdota divertida. El verdadero desafío llegó al pagar la cuenta. ¿Quién pagaba? ¿A medias como siempre? ¿Invitaba uno al otro? Parecerá una tontería, pero en ese gesto se escondían todas las reglas no escritas de una nueva relación. Al final, pagamos a medias, como siempre, y fue un alivio. Decidimos, sin decirlo, que iríamos descubriendo las nuevas reglas poco a poco. Al salir, caminamos por las calles frías, y entonces hizo algo que me sorprendió. En un momento dado, simplemente me cogió de la mano, igual que en el bosque, pero aquí no estábamos rodeados de árboles, sino de gente, de coches, de escaparates. Mi primer instinto fue de pánico. Miré a nuestro alrededor, consciente de las miradas de los demás. Pero entonces lo miré a él. Caminaba con la cabeza alta, mirando al frente, como si fuera lo más natural del mundo, y su mano, firme y cálida, alrededor de la mía, me transmitió su seguridad. A la mierda los demás, pensé, y apreté su mano con más fuerza. Me acompañó hasta mi portal igual que el día que volvimos. Pero esta vez el beso no fue tímido, fue un beso largo, profundo, que me dejó sin aliento y con ganas de más. ¿Quieres subir?, le pregunté con el corazón en la garganta. Él sonrió, una sonrisa un poco triste. Me encantaría, pero mañana tengo una reunión a las 8 de la mañana y no he preparado nada. Sentí una punzada de decepción. Mi cerebro ansioso lo tradujo inmediatamente como una excusa, pero él debió de notarlo. Me cogió la cara con las dos manos. Oye, no estoy huyendo, al contrario, quiero que esto lo hagamos bien. ¿Qué tal si el viernes vienes a mi casa, cocino yo y te quedas a dormir? La palabra dormir flotó en el aire, cargada de promesas. Me parece un plan perfecto, le dije. 12 de noviembre, el viernes en casa de Mateus, fue todo. Su apartamento es un poco como él, aparentemente un caos ordenado, pero lleno de detalles que revelan quién es. Libros de fotografía apilados, una guitarra en una esquina, un montón de plantas que, sorprendentemente, siguen vivas. Cocinó para mí una lasaña increíble. Bebimos vino, pusimos música y por primera vez desde que volvimos de la cabaña, sentí que la magia volvía a envolvernos. Le conté a mi mejor amiga Laura lo de la cabaña. Su reacción fue un grito agudo al otro lado del teléfono, seguido de un «Ya era hora, par de idiotas». Al parecer, todo el mundo lo sabía menos nosotros. Pero no todo ha sido
un camino de rosas. Ayer tuvimos nuestro primer momento de duda. Estábamos en el supermercado comprando cosas para el fin de semana. Una discusión absurda sobre qué marca de tomate frito comprar. De repente, él se quedó callado, distante. Yo le pregunté qué le pasaba y me respondió con un nada cortante. Inmediatamente, mi mente se puso en lo peor. Ya está, se ha acabado. La normalidad ha matado la magia. Esto ha sido un error. Me pasé el resto de la tarde en silencio, con un nudo en la garganta, respondiendo con monosílabos. Ya nos veía volviendo a ser solo amigos, con la incomodidad de lo que pudo haber sido. Y no fue. Por la noche, cuando estábamos sentados en el sofá, supuestamente viendo una película, no aguanté más. Mateus, ¿podemos hablar?, le dije, apagando la tele. Él suspiró. Sabía que te habías dado cuenta. Perdona, Leo, soy un imbécil. Y entonces me lo contó. No tenía nada que ver conmigo. Un problema gordo en el trabajo, un proyecto que se había caído y que podía costarle mucho dinero a su empresa. Estaba agobiado, asustado, y su reacción, como a veces le pasaba, había sido encerrarse en sí mismo. Mi primera reacción es siempre levantar un muro, me confesó, con la mirada perdida. David siempre se quejaba de eso, de que cuando algo iba mal, lo dejaba fuera, y es lo que he hecho contigo. Lo siento. En lugar de enfadarme, sentí una ola de ternura. Lo único que quería era abrazarlo, y lo hice. No somos David y tú, le dije en voz baja, con mi cara hundida en su cuello. Somos tú y yo, y no tienes que pasar por esto solo. No quiero que levantes muros conmigo, tíralos abajo, o déjame entrar y te ayudo a sostenerlos, pero no me dejes fuera, por favor. Se quedó en silencio un buen rato, y luego sentí cómo se relajaba entre mis brazos y me abrazaba con fuerza. Vale, susurró. Lo intentaré. Y esa es la palabra clave, supongo. Intentarlo. La cabaña fue fácil, era un paréntesis en nuestras vidas. No había trabajo, ni facturas, ni exparejas, ni miedos cotidianos. Era solo la necesidad pura y la emoción del descubrimiento. Pero esto, la ciudad, es la vida de verdad. Aquí es donde se libra la batalla importante. Aprender a hacer la compra juntos, a respetar los silencios del otro, a no dejar que los problemas de fuera dinamiten lo que estamos construyendo dentro. Es un desafío, sí, nuestro verdadero desafío, pero mientras escribo esto, tumbado en mi cama, y suena el pitido de mi móvil con un mensaje suyo de «Descansa, ya te echo de menos». Siento que no hay otro desafío en el mundo que me apetezca más enfrentar, porque sé que, al otro lado, hay alguien que también está dispuesto a intentarlo. Y eso, hoy por hoy, es más que suficiente. 15 de marzo. Hace casi 5 meses que volvimos de la cabaña. A veces, cuando estoy en medio de un atasco o en una reunión de trabajo aburridísima, me parece que todo aquello fue un sueño, una película que vi y que me gustó mucho. Pero entonces, llego a casa y en el perchero, junto a mi abrigo, hay una chaqueta de cuero que no es mía. Y en el baño, al lado de mi cepillo de dientes, hay otro. Y en la nevera hay ese yogur de limón que yo odio, pero que a Mateus le encanta. Y entonces sonrío.
porque sé que no fue un sueño, fue el principio de todo. Ya no hay torpeza entre nosotros. La hemos sustituido por una rutina cómoda y maravillosa. Sé que él necesita 10 minutos de silencio absoluto cuando se levanta, solo con su café, antes de poder formar una frase coherente. Él sabe que yo necesito releer 3 veces cualquier correo importante antes de mandarlo, y nunca me mete prisa. Hemos aprendido el lenguaje de nuestros silencios. Sé cuándo su silencio es por cansancio, cuándo es por preocupación y cuándo es simplemente porque está a gusto, sin necesidad de decir nada. Hemos construido un puente entre nuestras dos vidas y lo cruzamos a diario. Oficialmente, cada uno sigue viviendo en su casa. En la práctica, pasamos quizás 1 o 2 noches a la semana separados. Mi apartamento se ha convertido en el sitio de las películas, porque tengo un sofá más cómodo. El suyo es el restaurante, porque su cocina es mucho más grande y le encanta experimentar. Hemos creado un mapa de nuestra relación repartido por toda la ciudad. Mis amigos lo adoran. Laura, mi mejor amiga, me dijo el otro día: nunca te había visto así, Leo. Pareces completo. Y creo que esa es la palabra. Mateus no ha venido a llenar un vacío en mi vida. Ha venido a unirse a mi vida, y esa unión nos ha hecho a los dos más sólidos, más completos. Hemos tenido discusiones, claro. No somos los protagonistas de una comedia romántica. Discutimos sobre política, sobre el final de una serie y, una vez, una discusión terrible sobre si era mejor colgar el rollo de papel higiénico con la hoja hacia afuera o hacia adentro. Duró 20 minutos y acabó con los dos riéndonos a carcajadas de nuestra propia estupidez. Hemos aprendido a discutir, hemos aprendido a pedir perdón, hemos aprendido que querer a alguien no significa estar de acuerdo en todo, sino respetar las diferencias y saber que, al final del día, el equipo que formamos es más importante que cualquier desacuerdo. Lo que pasó con su trabajo, aquel problema que lo tuvo tan agobiado, al final se solucionó, y yo estuve ahí, no para darle soluciones, sino para escucharle, para prepararle la cena cuando llegaba agotado, para recordarle que era mucho más que su trabajo. Y hace un mes, cuando a mí me ofrecieron un ascenso que implicaba mucha más responsabilidad, y me moría de miedo, pensando que no estaría a la altura, él fue quien se sentó conmigo, con una cerveza en la mano y me dijo: puedes hacer esto, y si te caes, yo estaré aquí para recogerte. Ya no hay muros entre nosotros, o si los hay, ahora tenemos las herramientas para derribarlos juntos. 20 de junio. Hoy hemos firmado el contrato. Escribo esto sentado en el suelo, con la espalda apoyada en una pared que a partir de mañana será nuestra. La habitación está vacía y huele a pintura fresca. La luz del atardecer entra por un ventanal enorme y dibuja un rectángulo dorado en el parqué. Mateus está a mi lado, en silencio, mirando por la ventana. Tiene esa sonrisa tranquila que tanto me gusta. La decisión de mudarnos juntos surgió de la forma más tonta posible. Hace un mes, una mañana de lunes, yo tenía una presentación importantísima y por supuesto me había dejado la carpeta con
todos los documentos en su casa. La llamada fue un caos. Mateus, ¿dónde estás? Necesito la carpeta azul. Es para hoy. Él, que ya iba de camino a su oficina, tuvo que dar media vuelta, coger un taxi que le costó una fortuna y traérmela a la mía. Llegué a la reunión por los pelos, sudando y con el corazón a mil. Esa noche, cuando me lo encontré en casa, agotado, le dije, «Esto es ridículo». Él me miró desde el sofá. ¿El qué? Tu increíble capacidad para olvidar las cosas importantes. También me reí. No es ridículo que sigamos viviendo en dos casas. Pasamos más tiempo haciendo de mensajeros de nuestras propias cosas que otra cosa. Es absurdo que pague un alquiler para un piso en el que duermo 2 noches a la semana. Se quedó pensativo. Mi cepillo de dientes se siente muy solo en mi baño, bromeó. Luego se puso serio. ¿Lo estás diciendo de verdad, Leo? Nunca he dicho nada más en serio en mi vida, respondí, y así empezó la aventura de buscar piso. Fue un curso intensivo sobre nuestra relación. Descubrí que él le da una importancia vital a la luz natural y que yo necesito una habitación extra para usarla de despacho. Discutimos sobre si era mejor un barrio tranquilo o uno con más vida. Vimos apartamentos horribles, otros que estaban bien, pero que no sentían como un hogar. Y entonces, hace una semana, encontramos un tercero con ascensor, con un salón que se abre a una pequeña terraza llena de sol, con 2 baños. Adiós a la guerra del papel higiénico. Y una habitación perfecta para mi despacho. En cuanto entramos nos miramos, y sin decir una palabra, los dos supimos que era aquí. Era nuestra casa. La mudanza es el sábado. Estamos en medio de un caos de cajas, de muebles que vender y de decisiones sobre qué tirar y qué guardar. Ayer, mientras vaciaba un armario, encontré la mochila que me llevé a la cabaña. Y dentro, en el fondo, estaba el saco de dormir. Lo saqué y lo extendí en el suelo. Estaba arrugado, olía un poco a humedad, pero era él, el arca de nuestra alianza. Mateus entró en la habitación y lo vio. Se quedó mirándolo un momento. ¿Te acuerdas del frío que hacía?, me preguntó con una sonrisa. Creo que nunca lo olvidaré, le respondí. Se acercó y me abrazó por la espalda, apoyando su barbilla en mi hombro. Fue la mejor noche de frío de toda mi vida. La mía también, le dije. Nos quedamos así un rato, mirando aquel trozo de tela que había sido nuestro primer refugio, el lugar donde, sin palabras, decidimos que queríamos estar juntos. Ahora, en este piso vacío, esa sensación vuelve con una fuerza increíble. Ya no necesitamos una cabaña en la montaña para aislarnos del mundo y poder ser nosotros mismos. Hemos aprendido a hacerlo en medio del ruido, del trabajo, de la vida. Hemos construido, ladrillo a ladrillo, nuestra propia cabaña, y tiene un ventanal enorme, una terraza y espacio de sobra para los dos. Mateus se ha levantado y viene hacia mí. Se sienta a mi lado, en el suelo, y me coge la mano. Su mano ya no me parece solo la mano de mi amigo ni la de mi novio, es la mano de mi hogar. ¿En qué piensas?, me pregunta. Cierro este diario.
Ya no necesito escribir tanto para entender lo que siento. Ahora puedo simplemente decirlo. Lo miro y le sonrío. En nada eh, le digo. Y en todo, pienso que estoy exactamente donde tengo que estar. Me aprieta la mano y se apoya en mi hombro. Fuera, la ciudad ruge con su ruido de siempre. Pero aquí dentro, en este rectángulo de luz dorada, solo hay silencio. Una paz absoluta. La paz de haber llegado, por fin, a casa.